Los recursos naturales, renovables y no renovables son fundamentales para la existencia de los seres humanos. Con ellos se genera energía, esencial para la vida, y son todos aquellos insumos que se necesitan para producirla. La categoría de renovables o no renovables indica si estos se regeneran o no. Ambos tipos los podemos encontrar en la naturaleza, y el ser humano los procesa para producir energía o bienes y servicios para su consumo. Un ejemplo de recurso renovable sería la energía solar, que es inagotable porque viene del sol. Un ejemplo de recurso no renovable sería el petróleo, que se agota porque es producto de depósitos fósiles y una vez terminado ya no se consigue más. En resumen, la principal diferencia entre los recursos renovables y no renovables es la cantidad disponible y su capacidad de regeneración. Mientras que los renovables pueden hacerlo naturalmente y algunos son ilimitados, los no renovables son finitos, es decir, son limitados, y se obtienen a partir de combustibles fósiles o procesos nucleares. Recursos renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos naturales que no se agotan porque tienen la capacidad de restaurarse a una velocidad mayor a la que son consumidos. Los árboles son un ejemplo, porque cuando los cortas vuelven a crecer. Otros ejemplos pueden ser los animales, que se reproducen, el agua o el aire. Hay que tener cuidado con el uso de algunos de estos recursos porque si se gastan más rápido de su capacidad de renovarse, puede producirse escasez. Esto es lo que se llama tasa de consumo. Cuando esta es mayor a la de la renovación, el equilibrio ecológico y la sostenibilidad pueden verse afectados. Un ejemplo claro de esto es cuando se talan bosques una y otra vez y no se espera su crecimiento ni se siembran nuevos árboles. Llega un momento en que este recurso renovable falla porque se agota debido al mal uso. Generan un impacto más bajo en el medio ambiente, aunque igual hay que tener cuidado en los procedimientos de la materia prima. Por ejemplo, cuando se procesa la madera para producir papel, hay contaminación, sin hablar de la sobreexplotación de los árboles. Ahora bien, el que sean renovables no significa que sean infinitos. Hay recursos que se renuevan sin la intervención humana, como la luz solar o el viento. Hay otros que necesitan ciclos de espera o que sean renovados al mismo tiempo que se utilizan. Es el caso de los bosques sostenibles que producen madera, pues cuando se talan también se siembran otros nuevos árboles, o de los animales que el humano destina para su alimento, que los hacen reproducirse para que no falten. Características de los recursos renovables. Tiempo de renovación. El tiempo de renovación o regeneración es muy corto, más rápido que la velocidad a la que se consumen. Generación de energía y coste. Pueden demandar o no la intervención humana en el proceso de generación, y para obtener energía de ellos es preciso una inversión económica elevada al inicio. Comportamiento. Como forman parte de la naturaleza, el comportamiento de algunos recursos puede llegar a ser impredecible, como en el caso de las lluvias o las temporadas de vientos huracanados. Cantidad. Antes dijimos que algunos recursos renovables pueden ser prácticamente ilimitados y otros dependen de cómo se les utilice. El sol y el viento son ejemplos de recursos ilimitados, pero el agua, los árboles y los animales dependen del uso humano. Si se talan árboles y no se resiembran, los bosques se acaban. Si se elimina la vegetación colindante de los cuerpos de agua, estos pueden secarse y desaparecer. Explotación. Su explotación para producir energía suele ser más difícil, aunque una vez instalada suele ser de fácil explotación. Ventajas de los recursos renovables. Su uso y procesamiento tiene muchas ventajas. Por ejemplo, su cantidad suele ser ilimitada o fácilmente regenerada. Son amigables con el medio ambiente y en los casos en que se produce un impacto ambiental, cuando se construyen represas, por ejemplo, el impacto es reversible a mediano y largo plazo. Otra de las ventajas es que permite producir energía localmente y evitar los gastos de distribución energética. Desventajas.
El coste de producción a corto plazo y al inicio es más elevado, y cuando se trata de producir energía a gran escala, no son igual de eficientes. Habrá que esperar al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan igualar la eficiencia de los combustibles fósiles. Por otra parte, requieren de grandes extensiones terrestres o hídricas, sobre todo para parques eólicos, solares o represas. Ejemplos de recursos renovables. El agua, ríos, mares, lagos, etc., utilizada para producir energía hidroeléctrica. El viento, para producir energía eólica mediante inmensos molinos. El sol, para producir energía solar. Aprovechamiento de materia orgánica para generar biomasa y biocombustibles. Bosques sembrados para las diversas industrias, papel, muebles, etc. Plantaciones para producción agroforestal. Los afloramientos volcánicos, como en Islandia, utilizados para producir energía geotérmica. Animales de cría para el consumo humano. Energía geotérmica. Recursos no renovables. Los recursos no renovables son aquellos recursos naturales cuyo tiempo de renovación es muy largo y además su cantidad es limitada. El uso continuo los agota y no se regeneran con la suficiente rapidez. Es el caso de los combustibles fósiles, que si bien son naturales, fueron producidos a partir de restos fósiles de megaanimales como los dinosaurios tras millones de años de presión interna de la Tierra. O extensiones inmensas de la Tierra que estaban cubiertas por el mar cuando el planeta estaba formándose. También han dejado restos que con el tiempo formaron petróleo. En la medida en que el ser humano los explota y los usa, estos van agotándose, porque su tiempo de regeneración requiere millones de años para que se formen de nuevo. Características de los recursos no renovables. Tiempo de renovación. Como ya vimos, el tiempo en que se regeneran es demasiado largo para la vida humana, o sencillamente no se regeneran. Se consiguen en la naturaleza como los minerales, oro, plata, hierro, etc., el petróleo o el gas natural. Consumo. Se consumen mucho más rápidamente de lo que se renuevan. Generan dependencia entre naciones que no los poseen y las que los poseen y los procesan. Obtención. El proceso de obtención de los recursos no renovables es relativamente más sencillo y fácil. Cantidad versus coste. El coste a nivel económico para obtener una gran cantidad de recursos no renovables es relativamente bajo. Impacto medioambiental. Su generación generalmente ocasiona impactos negativos en el ambiente, que pueden ser revertidos a muy largo plazo. Ventajas. La principal ventaja es que económicamente son mucho más rentables de obtener y procesar, comparados con la obtención inicial de la energía proveniente de recursos renovables. Por otra parte, tienen una gran eficiencia en el sentido de que se puede lograr una gran cantidad de energía a muy bajo costo, y algunos, como el gas natural o el carbón, solo hay que sacarlos para ser usados por la sociedad. Desventajas. Una de las primeras desventajas es que se agotan. El petróleo, los minerales no se renuevan y una vez que las reservas se acaban, ya no hay posibilidad de seguir obteniendo energía de ellos. Su eficiencia y su relativa facilidad de extracción y procesamiento han producido una gran dependencia de este tipo de recursos, lo cual puede resultar en una situación grave cuando comiencen a escasear. Otra de las ventajas es el gran impacto ambiental que producen algunas de las prácticas de extracción. La minería, por ejemplo, ha destruido el hábitat de animales y zonas enormes de bosques y ríos. La combustión de productos derivados del petróleo contamina el aire y las aguas. En el caso de la energía nuclear, existen riesgos comprobadísimos de accidentes fatales, como los accidentes de Chernobyl o el de Fukushima, que pueden ocurrir tanto por errores humanos, Chernobyl, como por imprevistos de la naturaleza, Fukushima, y causar estragos en la naturaleza y la sociedad.
Otra desventaja es que los países que no los poseen deben comprarlos a los que los procesan, encareciendo la vida y creando dependencia. Ejemplos de recursos no renovables. Combustibles fósiles, como el petróleo y sus derivados, carbón mineral. Gas natural. Energía nuclear. Minerales terrosos y minerales metálicos.